Ok, nuevamente, Manuel, cuéntanos sobre las rachas o esos ciclos en los que podamos entrar con la numerología. Mira, cuando tú sabes que estás entrando en un ciclo negativo, pues tienes que preocuparte mucho y tratar de tomar las medidas que puedas hacer. En muchos casos es incontrolable, no hay muy poco que podamos hacer. No sé, te hablo de casos de enfermedades, pues eso no hay numerología ni nada que lo sepa que no sea un médico. Pero cuando tú entras en rachas personales, por ejemplo, de falta de dinero, de trabajo, bueno, la numerología te puede ayudar a decirte, bueno, estos 2 años se ven muy mal, pero ya para el tercer año se te ve que tienes luz, ¿no? O sea, realmente los ciclos son muy complicados porque hay en muchos casos que los ciclos se pueden extender a 11 años. O sea, que no se acaban en 9, sino que te van a 11. Normalmente nunca son más de 11, pero en muchos casos te pueden ir hasta 11 años, un ciclo de malas rachas o de buena racha también. Cuidado. Ahí estaríamos hablando de un tema muy especial que te has encargado de descifrar y de utilizar, que es el código secreto, ¿no? El Sí. 11, el código secreto. Háblanos un poco de este libro para que las personas conozcan qué es lo que hay detrás de todo ello, porque más allá de una novela hay una investigación. Y aquí, como está en la portada, se ve hasta lo del evento del 9/11, ¿no? Esos ataques que Exactamente. cambiaron la historia de la humanidad. ¿Y por qué en un billete de $20? ¿Qué hay aquí en este tipo de mensajes subliminales que pudiéramos decir, que nos pudieras explicar cómo es que llegaste a ello y por qué te llevó a escribir este libro? Mira, como te decía, los patrones son muy difíciles de encontrar. Yo he encontrado patrones con el 11 y con el 4 y el 7, que ¿Cómo suma cuáles? también 11. Bueno, todos los patrones que, como hemos hablado otras veces, que rigen al Islam son el 9 y el 11. Muchas veces, pues como te decía en otros programas, pues ni ellos mismos lo saben, no sabemos por qué existen esos números, pero cuando tú miras el Islam, por qué siempre está regido por el 9-11, es porque los musulmanes tienen el calendario, o sea, utilizan el calendario lunar contra los, digamos, los países occidentales que utilizan el calendario solar. Entonces son 11 días de diferencia. Hay siempre 11 días de diferencia. El Sagrado Corán se les entregó a los creyentes en el 9º mes del año y siempre es el 9º mes del año 11 días hacia atrás. Es decir, Pero siempre perdón, está la ¿estaríamos hablando correlación. del 9º mes de ellos o el de nosotros? El 9º mes de ellos. Y el Ok. 9º mes de ellos va siempre hacia atrás 11 días. Ah, ok. ¿Me entiendes? Va siempre 11 días atrás. Si hoy, este año, el Ramadán ha sido, por ejemplo, el 24 de mayo, por ponerte un ejemplo, al año que viene va a ser el día 13 de mayo, cuando va a empezar el Ramadán. 11 días siempre en el 9º mes. Y entonces ahí tienes siempre eso, la combinación, para ellos 11-9, y que la haces incluso más extensiva. Cuando multiplicas 11 por 9, te da 99, que son los 99 nombres de Dios a los que se refiere el Corán. Entonces, hay muchos patrones, pero que hay que descubrirlos. Y yo te digo, no creo que ni siquiera en el Islam hayan estudiado esto, porque como hablábamos en otros programas, la numerología islámica pues nunca le han prestado gran atención, porque se basa un poco en la cábala judía, desarrollada sobre todo por los chiitas y más allá de ellos por los sufistas, ¿no? Por los sufis. Ellos sí le han entrado a la numerología, pero yo no he visto tampoco que le entren a los números 9 y 11, es otras formas de entenderlo, ¿no? Cuando tú empiezas a ver estas cosas y ves por qué un atentado que nos cambia el mundo, un atentado islámico, pues es un 9-11, puedes decir es casualidad, sí, es casualidad, pero está dentro del patrón de la numerología islámica, aunque ellos ni lo sepan. O sea, no escogieron ellos ese día, yo creo, al azar por eso, sencillamente lo planearon y dio, curiosamente, en esa combinación 9-11, que ya te abrió los ojos a entenderlo. ¿Entiendes? Entonces, ahí cuando encuentras ese código de 11, el código secreto, es a donde tú empiezas a hacer esta novela. Cuéntanos de esta novela. Bueno, la novela realmente, pues, como tú dices, es una historia de un profesor, de un doctor en psiquiatría,
que a través de una regresión mediante la hipnosis descubre que fue Don Quijote en una vida anterior. Entonces su vida se convierte en una especie de Dr. Jekyll y Hyde. Unas veces se comporta como el Dr. Camote y otras veces se comporta como Don Quijote. Entonces este hombre pues, empieza a investigar todo el mundo de los números en su, podamos decir, locura, y pues es parte del libro, es todas las revelaciones numerológicas que nos dan de los sucesos que van a tener lugar en un futuro, ¿no? En el libro pues se habla por ejemplo, de la caída de Fidel Castro, pues 15 años antes de que pasara. Y bien lo mencionaste en un programa de televisión y ahí están las pruebas de que en el momento que tú lo dejaste saber, mencionabas con tal precisión exactamente lo que iba a venir en Cuba y la caída del dictador y en qué fecha. Exactamente. Y es un testimonio muy interesante porque ahí te das cuenta que la numerología ha sido utilizada como una advertencia con una exactitud casi profética, ¿no? O sea, de decirte, sabes qué va a pasar esto, prepárense, y algo inesperado llegó. Pero lo interesante es ese patrón de códigos, de números que tienes ahí que estás trabajando, ¿no? Sí, yo mira, los patrones sobre todo los utilizo mucho más para la economía, para los ciclos económicos. Ahí es donde realmente a mí me gusta hacerlo. Como hemos hablado en otras ocasiones, pues la numerología personal no me gusta hacérselo a la gente porque no me gusta influenciarlos. O sea, tienen que ser personas que conozco, que son muy amigos, o me insisten mucho, porque yo no estoy para influenciar a nadie, ¿no? O sea, pero sí nos puedes decir y darnos un adelanto, por ejemplo, más bien cómo nos van a influenciar los números ahorita. Usemos el ejemplo de la pandemia, de lo que está viviendo, cómo viene la economía. Hablabas en otra ocasión que habías dado una fecha del año 2000, perdón, el 2022, 23, algo así, ¿verdad? Sí, mira, esta predicción la hice yo en 2008, está también, como te digo, grabada, en cuanto preguntaban cuándo íbamos a recuperar los niveles de vida del año 2008, antes de la crisis anterior. Y estaba muy clara que iban a ser 2 ciclos de 7 años negativos. Es decir, íbamos a llegar 2015, 2022. Y cuando se estuviera produciendo esa recuperación, iba a venir otro gran problema. En este caso ha sido la pandemia, cuando ya la gente empezaba a recuperar un poco de su nivel de vida, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La crisis de 2008 pues cambió el mundo igual que septiembre 11, y cuando te cambió el mundo pues te ha cambiado la economía y te ha cambiado la vida de la gente. La gente ahora, después del 2008 con la crisis económica, pues la mayoría de la gente tienen que trabajar el doble pues para ganar un 50-60% de lo que estaban ganando, y encima agradecidos, ¿no? Y esta nueva crisis pues nos va a llevar a lo mismo. Ahora mismo en Estados Unidos pues, hay 45 millones de personas que han aplicado al desempleo en 7-8 semanas. O sea, ¿cuántos empleos se van a recuperar de esos? Con suerte 25, 30 millones, bueno, y los otros 15, 16 millones que van a ser permanentes, y cuánta gente va a tener trabajos solo temporales, que como se dice, freelance y cosas de estas, que un día les sale un trabajo, otro día no, y tienen que vivir, pues, no sé, mucho peor que estábamos antes. En Estados Unidos, esta es por primera vez la generación que van a vivir peor que sus padres. Por primera vez. En Europa ya se dio el fenómeno, ¿no? En los 80 ya los hijos ya empezaron a vivir peor que los padres, ¿no? Pero aquí ha llegado más tarde, pero aquí ya se ve claramente que las nuevas generaciones van a vivir peor que los padres. O sea, ¿Qué opinas de ese tipo de comentarios que están surgiendo en las redes sociales, a donde se habla que hasta va a desaparecer el dinero, que ya vamos a irnos a una economía virtual, que mucho de lo que está pasando en la pandemia tiene que ver como que ha sido parte de una agenda, ¿no? Dijéramoslo así, que está un plan para llevar a cabo esta transición, así como fue el 2001 con el 9/11, hoy estaremos viviendo algo similar, porque pareciera que se juntaron las dos crisis, la del 2001 y la del 2008, y estaremos hablando que esta del 2020, con paralizar el planeta entero y entrar en una situación a donde ya el regresar nuevamente a la nueva normalidad ya nos implica que nada va a ser igual y va a ser una cosa totalmente diferente. Por eso la importancia de los números, también entender más allá de que son fechas, son cifras,
qué puede haber ahí detrás de esos códigos, porque tan es así que la fundación de este país se llevó a cabo en una hora y en un momento específico. La toma de posesión de un presidente se hace en una hora y en un momento específico, o sea, no se hace nada al azar. Y esa es la importancia donde vemos por qué en el momento de la caída de las torres se hace un 9/11. O sea, esa es la clave dentro de todo esto, que debemos de entender que pareciera ver que hay gente que sabe de la importancia de la numerología y sabe de la importancia de estos códigos secretos que lo llevan a cabo a un nivel de impactar a la humanidad. O sea, que todo esto no es solamente una conversación casual, informal, a donde cada quien se va a su casa después de esto, ¿no? Sino más bien que salimos a la calle a enfrentar una nueva realidad. Y es a donde entran quizá una de las cosas más llamativas en tus obras, que vemos, por ejemplo, la parte de Nostradamus, ¿no? Hay quienes se preguntan en este libro, ¿qué fue lo que tú hiciste este enfoque, ¿no? ¿Hacia qué te diriges en esta novela? Bueno, la novela de Nostradamus, yo creo que es la primera vez que se ha tratado de interpretar las profecías de Nostradamus utilizando la numerología. O sea, anteriormente no se había hecho. Nadie la había tratado de interpretar usando numerología. O sea, tú eres numerología. la persona que ha intentado por primera vez decodificar con numerología todo aquello que Nostradamus dejó en forma de profecías, con alegorías, mira que es un tema muy interesante, porque sí ha habido mucha gente y investigadores que le han metido mano, y curiosamente que no hayan utilizado la numerología es algo verdaderamente novedoso, ¿eh? Sí, nadie la ha utilizado. Mira, yo me interesé mucho en tratar de decodificar a Nostradamus con la numerología a raíz de leer el libro Los Códigos Secretos de la Biblia. Okay. ¿Te acuerdas? Que sí, me parece que es Michael Drosnin, me parece que es el autor, y él, a través de una computadora, pues trataba de interpretar la Biblia, y según él, pues todo lo que había pasado y está pasando en el mundo estaba escrito en la Biblia. Él utilizó una computadora. La validez de sus estudios, pues es como todo, ¿no? Pues si él cree que realmente lo sacó y puede probarlo con sus métodos matemáticos, a mí me parece muy bien. Yo lo que hice fue interpretar, porque Nostradamus, mira, mucha gente trata de interpretar a Nostradamus, y cualquier cosa de Nostradamus la puedes interpretar de la forma que a ti te parezca. O sea, es que ni siquiera yo, para interpretarla a través de numerología, no he utilizado estrofas completas, yo he utilizado parte de las estrofas según me iban dando los números. O sea, parecido a lo que hizo este hombre con el código secreto de la Biblia. Es un poco que no todo es seguido, y que una estrofa, pues a lo mejor se está pues con otra cuarteta 20 hojas más adelante. No todo está junto. Ten en cuenta que Nostradamus pues hacía sus profecías, que son muy oscuras, muy difíciles de interpretar, pero todas ellas al final siempre hablan de lo mismo, de una lucha final entre el Islam y el cristianismo. Al final siempre acaban en eso, Islam contra cristianismo, y es en cierto modo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y lo que hemos vivido siempre, pues la lucha entre el Islam y el cristianismo desde el inicio del Islam en el año 622. Es una guerra, como decía yo en mi otro libro, es una guerra entre dioses, ¿no? Pero al hablar de las profecías de Nostradamus, bueno, pues a mí me quedó muy clara que la profecía que yo interpreté pues tiene visos de realidad, ¿no? Y bueno, pues por eso escribí la novela y la obra de teatro basada en esa profecía. Pero lo que te quiero decir, el otro día en un programa de televisión que hablábamos, lo que yo considero una profecía es una advertencia. Mucha gente considera que una profecía pues es algo que tiene que suceder. Y yo creo que al contrario, Nostradamus dice que él hace esas profecías, por lo menos yo le entiendo a él así, para que no pasen. Porque quiere evitar que esas cosas pasen y que la gente esté enterada de ellas. Y yo es lo que creo, que una profecía es algo que te dice, bueno, esto va a suceder, pero como sabes que va a suceder, todavía tienes tiempo de evitarlo. O sea, es como si te dice, va a haber una guerra nuclear. Bueno, tienes tiempo de tratar de evitar ese Armagedón. O sea, si hay voluntad entre la gente, eso se puede llegar a evitar. Si la gente cree que no se puede evitar y que inevitablemente va a llegar, pues inevitablemente llegará. O sea, es como todo, ¿no? Una profecía para mí no es más que una advertencia.
Y si esa advertencia no se cumple, la profecía se cumple. Por eso ¿Tienes es a la por lo mano, perdón, tienes ahí a la mano tu libro, el de 22? el de 22 sí. Que sería tu tercera novela para quienes estén interesados, que puedan ir viendo qué es la Guerra de los Dioses, que estaríamos hablando, que se une a la continuación de Nostradamus y se uniría a 11, el Código Secreto. Exactamente. Y aquí podrán ver todo lo que estás hablando de una manera muy interesante. Algo que llama la atención es que un libro como esto, aparte de ser una novela, tú lo puedes abrir y lo puedes consultar. Y ahí tienes una relación personal a donde ya se vuelve un oráculo. Literalmente es un oráculo. ¿Nos pudieras dar un ejemplo? Sí, mira, por ejemplo, digamos, una persona quiere saber cómo está para esa semana. El libro está compuesto, son 52 oráculos en 81 capítulos. Tú cuando quieres consultar algo solo tienes que abrir una página del libro. Y el primer oráculo que encuentras es el que lees. ¿Entiendes? En este caso sería el oráculo de Cocodisciplina y te habla del presente y el futuro, que es lo que te espera, pero entendiendo que en mi libro pasado, presente y futuro están pasando al mismo tiempo. Entonces lo que estás leyendo como el presente puede haberte pasado hacia nada o te va a pasar, y lo que es tu futuro puede ser ahora mismo tu presente. Es dependiendo de la pregunta que esa persona necesite respuesta. Y normalmente a la mayoría de la gente las respuestas les dejan atónitos, ¿no? Por la certeza y que les lee el momento. Yo creo que es uno de los pocos libros, no sé si hay alguno, que está conectado a tu energía. Claro. Y tú buscas exactamente la respuesta que necesitas en ese momento para ayudarte en ese momento, ¿no? Para el momento en que tienes, ¿no? Todo el mundo pasa por situaciones muy complicadas en la vida. Es realmente difícil que nadie pase por problemas. Entonces, pues yo creo que este libro de 11 pues ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? Yo realmente, pues casi todo el mundo que lo ha comprado, lo ha leído y consulta, y gente, pues, como tú decías antes, que se hacen realmente, bueno, lo tienen en su cabecera y lo miran. Un libro de consulta, ¿no? Empiezas a tener una relación ya más personal, ya lo haces tuyo. De hecho, no sé si te acordarás que tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista en México con un amigo que estábamos haciendo la entrevista. Bueno, pues de hecho, él lo abrió, lo vio y lo sintió tal cual. Y así nos ha tocado en muchas ocasiones ver que literalmente el libro te habla. Esa es la pregunta que yo te diría. Tú cuando lo estás escribiendo, ¿sientes que estás entrando en un contacto o que se te está transmitiendo una manera nueva de relacionarse con los números para hacérsela llegar a las personas? Mira, no sabría qué decirte, ¿no? Yo de la forma que me siento cuando escribo el libro es, me vienen las ideas, no sé si me entiendes. Y si no logro escribirlas, se me olvida. No sé si me entiendes. Yo tengo que, cuando me llega una idea, tengo que, porque luego ya se me ha olvidado, o sea, ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces yo para hacer un libro requiere muchísimo trabajo. O sea, a mí los libros, por ejemplo, el libro este de 11 me llevó 3 años hacerlo. El último, La Guerra de los Dioses, han sido 8 años. 8 años para 2 libros, o sea, porque bueno, claro, también tengo mi trabajo, ¿no? Entonces tampoco puedo dedicarle, pero son libros de mucha investigación y los hago todos novelas, pues para que a las personas les sea fácil leerlas y entenderlas. O sea, no es un tratado de numerología lo que van a leer. Van a leer una novela con un principio, un final en el cual se les va a suministrar muchísimas ideas, muchísimas situaciones, y todas las personas que te digo que leen 11, tú te vas a encontrar con uno de los personajes que es similar a ti. Puede ser hombre, puede ser mujer, aunque tú seas hombre o mujer, puede ser totalmente diferente, pero vas a ver a alguien que te ve a ti ahí, o sea, que estás tú y que dices, eso me ha pasado a mí o lo puedo ver así. Entonces, creo que es un libro que una vez que lo lees, siempre te lo quedas, aunque solo sea para consultarlo. ¿Dónde se pueden conseguir esos libros, Manuel? En Amazon. En Amazon, literalmente entras 11, el Código Secreto, o entras con Manuel Martínez, Nostradamus, y ahí es a donde vas a encontrar hasta la novela más reciente, que es 22, La Guerra de los Dioses. Exactamente. ¿Por qué ese título? Bueno, porque la novela parte del principio
de que el mundo no fue creado por un solo Dios o una sola entidad, sino que fueron 22 las que participaron en todo ese proceso de creación, de fusión de energías, y fueron los que dieron origen, bueno, pues a lo que somos hoy ahora. Y estos dioses se pelearon entre ellos, como dice la Biblia. La Biblia lo llama la rebelión de los ángeles, la rebelión de Lucifer, pero fue una rebelión, en mi libro la explico como una rebelión intelectual, ¿no? Fue una rebelión contra el modo de ver la vida, entre el bien y el mal, ¿no? O sea, una parte de los dioses que se rebelan dicen que lo que han creado, que hay que darle un libre albedrío total, que si son gente que van a hacer el mal, bueno, pues que lo hagan, porque es su libre albedrío. Y los dioses, que digamos de la luz, tratan de controlar toda esa situación. Entonces surge el problema, que era cuando estos dioses crean el mundo, la idea era ver si el ser humano que habían creado era más tendente hacia el bien o hacia el mal. Y entonces tendrían que tener libre albedrío. Entonces es por lo que vemos estos auténticos monstruos de la historia, ¿no? Estos asesinos en masa, como a la vez vemos pues grandes líderes, grandes personas que tratan de que la humanidad vaya hacia un fin superior. Y es nada más, según mi novela, pues una guerra entre dioses, ¿no? ¿Y cuál de los dioses ganará, la luz o la oscuridad? Pues es muy difícil saberlo, ¿no? Pero a mí todo me indica que la oscuridad está mucho más presente en el mundo que la luz, ¿no? Lo tenemos que ver a nivel de los países, los gobernantes que hay, de dónde sale toda esta gente, ¿no? Pero de dónde han salido a través de la historia. Es que encontrarte gente decente al mando de algo es realmente difícil, ¿no? Entonces, no sé, es una pregunta de esta gente, ¿de dónde vienen? Son diferentes a nosotros, ¿no? O sea, no son gente normal, o sea, o lo que nosotros entendemos como normal, porque para ellos son normales, ¿no? Un Mao Zedong, un Stalin, un Hitler, no sé de dónde viene esa gente, ¿no? Y luego otros que no se meten en guerra, pero que tienen oprimidos a todos sus pueblos. Y eso ha sido la historia del mundo. O sea, no es que ahora parece que estamos mejor, pero no es así. Ahora vivimos en dictaduras democráticas, ¿no? Se te pone un señor y no te puedes sacar ahí por nada, ¿no? Y te ha caído pues, porque es voluntad popular. Entonces lo que yo hablo en el libro es la distorsión de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué es bueno para un país? ¿Qué gobernante es bueno? Porque seas populista, o si todos mienten, que al final quien pierde siempre es el pueblo. Entonces, eso es donde yo veo la lucha, ¿no? Una lucha de dioses, y que uno es cristiano, el otro es musulmán, el otro es hindú, todo el mundo es algo, todos poseen la verdad absoluta, se pelean por esa verdad, cuando todos sabemos que no hay ninguna verdad absoluta, ¿no? Que todo es relativo. Y ese es el concepto del libro. El libro analiza pues 11 cartas, porque entonces para ello, en una parte del libro, los dioses se juntan entre ellos, dioses de la luz, dioses de la oscuridad, y deciden el futuro del mundo a través de las 22 cartas del arcano mayor egipcio. 11 cartas para la luz y 11 cartas para la oscuridad. Y tienen que probar por 6.600 años, que es lo que dura toda esta lucha, si el mundo va hacia la luz o si va hacia la oscuridad. Y entonces, pues, mi libro son viajes al pasado, biografías, pero biografías numerológicas y a la vez tarotísticas, ¿no? Porque al utilizar las 22 cartas del arcano mayor egipcio, cada una de esas figuras que vuelve al pasado representa una carta, jugada bien por la luz o bien por la oscuridad. En la luz, pues tengo personajes o personas claves como Jesucristo, Buda, Mahoma, Moisés, Shakespeare. En la oscuridad, pues tengo pues, a Mao Zedong, a Hitler, a Stalin, Cagliostro, en fin, diferentes formas. Incluso me he atrevido a incluir en la oscuridad a mi escritor, a mi filósofo favorito, a Schopenhauer, ¿no? Porque creo que es el único que realmente ha entendido la naturaleza humana, ¿no? Pero es todo tan negativo que las cartas de la oscuridad nos traen luz también. ¿Me entiendes? O sea, nos traen luz, o sea, porque
es una forma de enseñarte a ver, pues, cómo es la realidad del mundo, ¿no? O sea, cómo es, o sea, y entonces, pues, el mundo, cuando vas a las religiones, pues, todas te hablan de este valle de lágrimas. Bueno, este valle de lágrimas, pues sí, pues esto es un valle de lágrimas, para algunos sonríen, ¿no? Pero en general, para toda la gente, esta vida es demasiado complicada, ¿no? Entonces, ahí parto de otra idea mía, que es la teoría, lo que se llama que hubo dos creaciones, y se explica en el libro, hubo dos creaciones. En la primera, bueno, pues acabó realmente con la Atlántida y Lemuria en una guerra y destruyeron la humanidad. Pero basándome en la Biblia, lo hablo también de dos creaciones. El paraíso terrenal, que fue, digamos, como pudiéramos decir, un primer Matrix, en que todo el mundo era feliz. Pero todo el mundo, de ser feliz, pues llegó a aburrirse. Entonces los dioses se cansaron y crearon otro Matrix en que todo era infelicidad. Se debían de haber ido a un Matrix, digamos, intermedio, ¿no? Pero pasaron de uno a otro, ¿no? Porque crearon un mundo, pues, de miseria en una gran parte del mundo en que vivimos. Nosotros aquí en Estados Unidos, pues decir, bueno, pero hay países que la miseria es brutal. Entonces, ¿cómo puede haber creado eso Dios? O sea, ¿qué sentido tiene Dios? ¿Cuál es el valor de Dios? ¿No? Entonces, el libro discute la creación en el sentido de que, bueno, pues quizá los dioses nos crearon, nos dejaron aquí y se olvidaron de nosotros. O sea, somos sencillamente, pues, un experimento más de los dioses. En fin, discute muchas cosas, todo a través de los personajes y la realidad en que vivimos, si vivimos en un mundo real o imaginario, o esto es un Matrix, o qué es, y llega a la conclusión en uno de los personajes, bueno, y si esto es un Matrix, al fin y al cabo, ¿qué más da? Si es lo que estamos viviendo, es nuestra realidad, aunque sea una realidad de Matrix, es la realidad que vivimos. Entonces no te puedes salir de ella. Claro. Entonces, pues, todo ese tipo de temas, pues, están en la novela. Muy bien, pues Manuel, ha sido un viaje muy interesante en el mundo de los códigos secretos de la numerología, en las aventuras que nos podemos encontrar al leer estos libros tan interesantes que lo has plasmado en forma de novela y que, bueno, pueden encontrar cada una de las personas al momento de adquirir el libro, un encuentro personal de consulta a donde quizá es a donde puedan empezar a descifrar su frecuencia personal. Y hoy empezamos con el número 1 y te invito a que sigamos descifrando esto y que nos des una perspectiva de conocimiento de qué hay detrás de cada de esos números tan llamativos, ¿no? Hablas de números positivos, negativos, cómo nos influyen en nuestra vida y cómo los podemos echar a andar a nuestro favor si es que hay manera de hacerlo. Así que queda abierta la invitación, Manuel, para el próximo programa y pues ha sido maravillosa esta experiencia. ¿Algo más que quieras complementar? No, ya lo hablaremos pues la semana que viene en otro programa. Muy bien, pues nada, ha sido un día muy interesante y esperamos próximamente que, bueno, esto lo van a poder ver en las diferentes plataformas, en tu página de Facebook. ¿Cuál es tu página de Facebook? Manuel Martínez, autor. Y en tu página también de YouTube, en tus redes sociales. Sí, sí, Manuel Martínez, YouTube, y ahí también sale. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias, Manuel, y pues seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, gracias Jesús. Hasta luego. Hasta luego.